A continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles a través de la señal satelital de la Red Patria Nueva, el sistema de radio de los pueblos originarios en todo el territorio nacional, el periódico de alcance nacional, ahora El Pueblo. Estamos nuevamente en el programa Dialogando con el Pueblo. Bueno, de acuerdo a una encuesta desarrollada por la CELAC, la mayoría de los bolivianos tiene poca confianza en la oposición y el gobierno anterior. De acuerdo a estos resultados, la sociedad no cree que los opositores se unan de cara a las elecciones presidenciales 2025, tampoco creen que sean capaces de respetar los resultados si son derrotados entre los que está inmerso la denominada nueva derecha de Evo Morales. Muchas voces de analistas han considerado que ante este panorama, la oposición y la corriente de Morales ha determinado unirse para convulsionar el país y desgastar de esta manera la imagen del gobierno a través de varias estrategias, a objeto de lastimar la gestión de gobierno del actual gobierno de Luis Alberto Arce Catacora y de esta manera afectar también la economía del país, que pese a un contexto adverso mantiene la estabilidad económica, ocupando el segundo lugar en cuanto se refiere a la inflación más baja de América Latina. Estas estrategias de la oposición para lastimar la imagen del gobierno tendrá que ver con los anuncios, se dice, de la elevación de los precios de los alimentos como el pan de batalla, de dirigentes de choferes que piden incrementar los pasajes, especular nuevamente con la venta de combustible, movilizaciones, bloqueos de carreteras, por supuestas demandas que no habrían sido atendidas por el gobierno. Como los gremialistas hace poco han salido a las calles y han señalado que la abrogación del Decreto Supremo 5143 no es suficiente y que dice que ahora eso debe publicarse en la Gaceta. Bueno, estos pretextos es parte, reiteramos, dicen los analistas, de lo que significa lastimar la imagen del presidente Luis Alberto Arce Catacora y llevan adelante estas acciones de protesta con el fin, insistimos una vez más, de convulsionar el país. Para hablar sobre este particular y otros tópicos relacionados a la producción de alimentos, los controles que se hacen sobre este particular, contábamos con la presencia en esta ocasión de Grover Lacao, viceministro de Comercio y Logística Interna del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Productivo. No sé si lo he pronunciado bien, viceministro. Bienvenido al programa Dialogando con el Pueblo. Muchas gracias, Rubén. Un saludo cordial a todos los radioescuchas de Dialogando con el Pueblo. Es la coba de mi hermano, pero no se preocupe, es el menor de los detalles. Perfecto. Estamos con el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva Trujillo. Bienvenido. Buenas tardes, Rubén. Saludar a Grover, que es un placer estar en esta mesa, y en especial a todo el país que está escuchando el programa. Perfecto, arrancamos de la siguiente manera, e insisto, en los últimos días, de forma coincidente,
se han estado escuchando voces de algunos dirigentes de panificadores que han estado amenazando con incrementar el precio del pan de batalla, de dirigentes del transporte que amenazan en elevar también los pasajes, de voces que pretenden provocar una especulación en el abastecimiento de combustibles, de anuncios de bloqueos que dicen que detrás de la abrogación del decreto o tras la abrogación del decreto supremo 5143, pues hay otros que también requieren ser abrogados. Y bueno, se señala también que hay bloqueos que vienen amenazando de el Chapare. Me gustaría conocer qué lectura hacemos sobre esta situación, viceministro Silva, cuando en el país, bueno, se dice por otro lado que en materia económica estamos bien, pero por el otro lado vienen estas voces y señalan especulación sobre todo en los precios de los alimentos. Adelante. Sí, Rubén, estamos sufriendo, yo diría, una arremetida por parte de un sector de la política de oposición, no ahora, sino ya hace varios meses atrás, por qué no decirlo, hace varios años atrás, yo recuerdo 2008, 2009, también se produjo una especie de una crisis alimentaria producida precisamente por empresarios, por políticos, que dieron lugar al nacimiento de algunas normas y de ahí también entiendo el nacimiento de MAPA, ¿no? Que frente a esta arremetida de empresarios que detentan todavía el monopolio de la producción de algunos productos, surge esta instancia precisamente para frenar o contrarrestar de alguna manera esta arremetida de la política opositora que tenemos en el país. Y no han cesado, no hemos estado libres de ese acecho por parte de la oposición, y hoy se siente el mismo esfuerzo de hace varios meses, años atrás, en los cuales la oposición va a seguir apostando por debilitar a la economía del país, va a seguir apostando por hacer fracasar el modelo económico, va a continuar con el esfuerzo de dividir las estructuras del movimiento al socialismo, porque ellos conocen perfectamente que estas son las dos fuerzas que tiene el movimiento al socialismo, el modelo económico y una estructura orgánica política que ha logrado consolidar a partir de la inclusión y la participación de organizaciones sociales en el país. Entonces, es sencillo conocer cuál es la estrategia de la oposición, que tiene diferentes actores, ¿no? Como jugadores del equipo, analistas, políticos, medios de comunicación, empresarios, entre ellos banqueros, que cierran filas y hoy están precisamente siendo un año preelectoral, están haciendo los mayores esfuerzos para que la población pueda reaccionar en contra de nuestro gobierno. Ellos conocen perfectamente que cuando se toca el bolsillo o se toca el estómago de la población, vamos a tener pues reacciones negativas por parte de la población. Entonces nada es casual, ¿no? El haber señalado de que el decreto supremo 5143 era un decreto inconstitucional, era un decreto que iba a atentar contra la propiedad privada, que ha sido utilizado para generar un rumor a través de las mentiras, incluso de expresidentes que se han referido al tema, sin ningún temor, sin ningún rubor, han utilizado las redes, los medios de comunicación para mentirle a la población. O sea, eso de que si tienes 2 casas o 3 casas y van a investigar de dónde has sacado la plata y te van a quitar si es que no demuestras de dónde has conseguido tu dinero, es pues un atentado a la propiedad privada. Ese es un verdadero atentado que han provocado en la población, porque le han atemorizado a la población de que se va
quitar su propiedad privada. Y lógicamente ahí la reacción inmediata de la gente que pues reacciona en este tema. Porque es el patrimonio de algunas personas de toda su vida y que ante un rumor de esas características lógicamente reacciona en forma defensiva. Pero es el tema del patrimonio, es el tema de ahora los alimentos, ¿no? Los precios de los productos que se están incrementando, que hay una crisis económica, que el país se cae, son declaraciones, manifestaciones, acciones de una oposición política que lo que quiere es que fracase el modelo, lo que quiere es instaurar una crisis económica en el país, por lo menos en la mente, en la mentalidad de la población. Esa oposición política que apuesta al fracaso, es decir, quiere que fracase no solamente las elecciones judiciales, quiere que fracase el modelo económico, quiere que fracase la democracia, la oposición vive de los fracasos, ¿no? Y hace bandera de los fracasos. Es el discurso que tiene la oposición cuando algo en el país no resulta o es provocado precisamente por estos actores. Entonces hacen bandera de ese tema porque es lo único que tienen. Así, no pueden debatir, no pueden poner en la mesa un nuevo modelo económico, una propuesta, un nuevo proyecto de país, sino que se aferran a este tipo de discursos que están basados en la mentira, ¿no? Entonces es el patrimonio que afectan, ese sentido común que quieren instaurar respecto al incremento de precios, es decir, quieren hacer fracasar el modelo, critican la industrialización, en un momento criticaron la nacionalización. Estamos en ese momento, Rubén, de enfrentar una arremetida política, porque nada de lo que dicen es cierto. Ni el Decreto Supremo 5143 atentaba contra el derecho a la propiedad, más al contrario, protegía el registro de los bienes inmuebles en derechos reales, ni tampoco existe la supuesta crisis económica que ellos mencionan, y tampoco existe en la dimensión que ellos plantean un incremento de precios de los productos. Con Grover y el general Vargas y el viceministro Mollinedo y otras autoridades hemos conformado un comité interinstitucional de seguridad alimentaria precisamente para tomar acciones respecto al control de precios, respecto a la producción, respecto al abastecimiento de productos en los mercados, y permanentemente estamos haciendo controles en los diferentes mercados, tanto populares como mercados, supermercados, y lo que se puede apreciar ahí, Rubén, son tres componentes. Un primer componente que está conformado por productos de temporada que suben y bajan de acuerdo a la temporada, ¿no? Yo siempre digo, no es lo mismo comprar una libra de uva en diciembre que cuesta 10 bolivianos la libra, que comprar la misma uva en febrero donde cuesta 4 libras por 10 bolivianos. O el limón que comprábamos en 1 boliviano la unidad en época baja de cosecha y que ahora puedes comprar 25 limones en 5 bolivianos. Es decir, la papa, la zanahoria, el tomate y los otros productos, tanto de frutas como de verduras, suben y bajan el precio de acuerdo a temporada. Hay otro componente de productos estacionarios en los cuales podemos apreciar de que no ha habido incremento de precios, ¿no? Y ahí están las harinas, los trigos, todos los cereales, el azúcar, el fideo, etcétera, que mantienen sus precios hace más de 3 meses, 4 meses, no ha habido ningún incremento, ¿no? Y hay un tercer componente de productos que responden a productos que se importan, ¿no? Hoy he estado yo realizando verificativos en la Garcilaso de la Vega, por ejemplo, donde es un mercado popular, donde encuentras cereales, encuentras detergentes, y nos fuimos con varios medios de comunicación en los cuales se pudo apreciar que los productos mexicanos, los productos brasileños, chilenos, peruanos, sí han incrementado sus precios. Es decir, que llegan ya con un precio mayor porque lógicamente las economías en esos países son diferentes a la nuestra, ¿no? No es lo mismo comprar un huevo en Bolivia, el más caro ponle 1.30, que comprar un huevo en Desaguadero peruano donde vale
3.50, 3.30, 2.80 bolivianos. O un plato de almuerzo que puedes comprar acá en Bolivia en 15 bolivianos y en el desaguadero ese mismo almuerzo está en 30, 35 bolivianos. Esa es la diferencia, ¿no?, que existe entre las economías de países vecinos al nuestro. Entonces, lógicamente los productos que se elaboran en esos países tienen pues un precio más elevado que los precios de los productos bolivianos. ¿Y qué nos dicen las caseras de la Garcilaso de la Vega, de la Manco Cápac, con las que hemos compartido hoy? Que los precios de los productos bolivianos no se han incrementado. Galletas, por ejemplo, no se han incrementado. Hay champús que tampoco se han incrementado, y algunos otros productos nacionales, ¿no?, que por cierto son muy pocos, y ahí nos decían, hay que incentivar la producción nacional para dejar de depender de los detergentes que traemos del Brasil, que traemos de la Argentina, hasta desde México. ¿Por qué no producimos jaboncillos? Me decían, ¿por qué no producimos estos detergentes que tenemos que importar? Y así podríamos no solamente fomentar la industria nacional, sino que podemos proteger la economía de nuestra población. Entonces ahí está el tercer componente de productos extranjeros que sí han incrementado sus precios, pero no porque hay una crisis económica en nuestro país, sino es porque han tomado medidas económicas en Argentina, en Perú, en otros países, que ha impactado en los precios de esos productos que llegan al país, en algunos casos vía contrabando y en otros casos vía importación. Pero en síntesis podríamos señalar de que no existe esa supuesta crisis económica que quieren instaurar los políticos opositores, o ese incremento de precios en los productos de la canasta familiar, ¿no? que te reitero, depende de la temporada, y en otros que están regularmente manteniendo los precios hace varios meses atrás. Perfecto, viceministro Grover. De acuerdo a una encuesta que se ha emitido recién sobre Bolivia por la CELAC, la mayoría de los bolivianos tiene poca confianza, decía, en la oposición y el gobierno anterior de Morales. Hecho que provoca poner en práctica, decían, una estrategia destinada a convulsionar el país para afectar la imagen del actual gobierno de Arce Catacora, que pese a todo, a un escenario adverso en el mundo, en Bolivia se mantiene una estabilidad económica, y que la misma estaría mejor, se dice, si tuviéramos el acompañamiento de los legisladores ante una situación de legisladores, por ejemplo, que de pronto no quieren aprobar créditos que van en beneficio de la población. Bueno, estos hechos sin duda también afectan a esta situación de especulación de precios que se suma, ¿verdad?, a esta estrategia, se dice, de la oposición para lastimar, desgastar la imagen de Arce Catacora. Es así, Rubén. Nosotros lamentamos la falta de seriedad y patriotismo de analistas, de opinadores, de algunos actores políticos, de algunos títeres que son empleados justamente por la derecha, ¿no?, y la derecha más reaccionaria, que justamente no ha podido, como dice el viceministro Silva, proponerle un modelo alternativo al país, ¿cierto? No tienen ideas innovadoras, quieren volver al clásico y viejo neoliberalismo. Esa es la única bandera que manejan, y evidentemente al no poder proponerle algo alternativo al país, lo que hacen es justamente atacar nuestro modelo que ha demostrado justamente crecimiento, estabilidad durante todos estos años. Y evidentemente, como tú bien señalas, Rubén, estamos en un contexto internacional bastante difícil, ¿cierto?, donde tenemos países en la región que tienen niveles de inflación realmente alarmantes. No olvidemos lo que pasa en Argentina, por ejemplo, ¿cierto?, una inflación acumulada del más del 50% en este año. Imagínense, nosotros como país tenemos una inflación acumulada del 1.3%, ¿no? Es decir, tenemos, por ejemplo, y obviamente ahí seguramente algún analista trasnochado dirá, lo que pasa es que el IPC está compuesto por más de 333 productos donde se miden los CDs y no sé qué, y por tanto eso está camuflando los precios. Y ahí, ellos no tienen la suficiente honestidad intelectual para reconocer que eso no es así. Claro, pero se callan si de pronto aislamos todos esos productos y vemos, por ejemplo, la inflación acumulada de alimentos, por ejemplo. El año pasado teníamos una inflación acumulada de alimentos nosotros del 5.3%, cuando la Argentina tenía 150%.
¿cierto? Perú tenía 9%, el Chile tenía del 7.9%, es decir, nuestra inflación en cuanto a alimentos, solamente porque eso es lo que los analistas señalan, ¿no? De que esto está camuflado y por tanto estamos escondiendo las cifras en torno a que en verdad hay un incremento de los precios del mercado local, y eso es falso. Aislando todos esos elementos de la cadena del IPC, ¿cierto? Centrándonos solo en alimentos, igual tenemos una de las inflaciones más bajas de la región. Y eso puede sentirlo el ama de casa todo el tiempo, ¿cierto? En esa lógica, ¿no? Nosotros hemos advertido, justamente, particularmente las últimas semanas, con bastante preocupación, estos ataques desde varios flancos, a objeto de instalar la teoría de que estamos en crisis, ¿no? Una crisis económica, ¿no? A ver, hay que ver pues cuáles son los parámetros de una crisis. ¿Hay de crecimiento? No. ¿Tenemos crecimiento del producto? ¿Estamos creciendo? ¿Tenemos inflación descontrolada? Claro que no. Tenemos inflación inferior al 1% el último mes y acumulado del 1.3%. Estabilidad, ¿no? O sea, si algo hemos hecho bien, ¿no? En nuestro modelo es justamente apuntalar la política monetaria, ¿no? Que en estos momentos, ¿cierto? Por la especulación que estamos sufriendo y por el ataque que tenemos, ¿cierto? Sería atroz si de pronto no habríamos implementado bajo el liderazgo del presidente, en su momento ministro de Economía, el ministro Arce en su momento, la política monetaria de, por ejemplo, bolivianizar nuestra economía. El 98% de los créditos y depósitos bancarios son en bolivianos, ¿cierto? Entonces, cuando se quiere instalar la idea de que necesitamos dólares para respirar, es una completa falacia. Hay un sector de la economía que requiere evidentemente la divisa, pero no es la generalidad. Y lo que está causando esto de la manipulación de la información y la especulación es que evidentemente la gente, ¿cierto?, entre en un pánico, ¿cierto?, y empiece a atesorar una divisa que no la necesita, ¿cierto? Porque evidentemente todo está en bolivianos, los créditos están bolivianos, los créditos de vivienda, de consumo están en bolivianos, las mensualidades están en bolivianos, ¿cierto? Todo está en bolivianos, afortunadamente por un manejo responsable de nuestra economía, ¿cierto? Y eso está coadyuvando, porque de otra manera eso habría desbocado, como pasa en la Argentina, por ejemplo, como lo que pasó en Argentina, ¿cierto? Que había una escalada diaria y lo que pasó antes en el modelo neoliberal, cuando teníamos una tasa de interés flotante, ¿cierto? Evidentemente era, todos los días subía el dólar y los precios acompañaban esa subida y evidentemente había una inflación descontrolada, cosa que nuestro gobierno ha cambiado radicalmente, ¿no? Acompañando la política monetaria está la política de subvención, fundamental para que el ama de casa, el ciudadano de a pie, sienta en su bolsillo la intervención del Estado. La subvención de combustibles es relevante, la subvención de alimentos es relevante y justamente entraremos en materia seguramente con el caso del pan, ¿cierto? No habríamos podido lograr que el pan todos estos años esté prácticamente congelado en su precio y no afectando al ama de casa, ¿cierto? De forma tal de justamente dar esa certidumbre en la población, ¿no? Entonces, una política de subvención responsable, ¿no? Y no habría, nada de eso valdría si no habría producción. Nuestra política productiva de apoyo al sector productivo para ensanchar la base productiva, incrementar el área de cultivo, incrementar rendimientos productivos, ¿cierto?, tienen resultados. El país es soberano en casi todos sus alimentos, a excepción del trigo. Y eso es una tarea que estamos trabajando, ¿cierto? Pero es una tarea que viene de muchos años atrás, que estamos poco a poco remontando, ¿cierto? Hemos incrementado la producción de trigo, la superficie se ha incrementado, los rendimientos también, pero no es suficiente y seguimos trabajando. Pero somos soberanos en arroz, por ejemplo. Hace unos años atrás teníamos que importar arroz. Somos plenamente soberanos en azúcar. No solamente para abastecer el mercado interno, sino también para exportar azúcar. No nos va a faltar la carne de res. Producimos más de 318,000 toneladas de carne de res y consumimos 292,000 toneladas aproximadamente. Tenemos saldo para exportar y estamos conquistando el mundo con la carne de res, por la excelente calidad que tiene. Tenemos suficiente carne de pollo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque además nosotros ahí con la mano de mapa, ¿cierto?, en nuestra política de subvención estamos apuntalando la producción del maíz, subvencionando la producción de maíz y la venta del maíz al sector pecuario. ¿Para qué? Para que el pollo, ¿cierto?, tenga un precio estable. Yo quiero que la población sepa, ¿no?, de no tener esta política de subvención del maíz, por ejemplo, un claro ejemplo, el precio del pollo, ¿no?, porque no olvidemos que el maíz es el principal elemento, el principal insumo para el engorde del pollo, ¿cierto?, que más o menos corresponde al 60% del costo, ¿no?, debería costar 18.60 bolivianos el kilo base, cuando aquí el kilo base es por los 11 bolivianos, y de ahí fluctúa, dependiendo de la carga semanal de pollos. Imagínense, ¿no?, que tendríamos que, como el precio base es 18.60 el pollo, y sobre eso todavía que sigue incrementándose en función a la carga de pollo, lleguemos a 22, 23 bolivianos el kilogramo. Sería atroz para las familias bolivianas, ¿no? Pero no, el pollo está completamente controlado.
tenemos suficiente carne de cerdo, tenemos producción de huevo, tenemos producción de cereales, maíz, arroz, como lo he señalado. Es decir, afortunadamente, ¿cierto? Y por una visión de nuestro modelo, de nuestro presidente, hemos apuntalado fuertemente la producción, de forma tal de que alimento no nos falte, ¿no? Y eso se puede evidenciar en el mercado. Evidentemente, como decía el viceministro Silva, hay productos de forma estacional suben. Y que a veces se ahonda en algún momento su especulación, porque tenemos justamente países vecinos que tienen niveles muy altos de inflación. La Argentina, el Perú, por ejemplo. Tenemos ahí fuga de cebolla en este momento, por ejemplo. Lo que ha hecho que en este momento la cebolla junto con el tomate sean los dos únicos productos que se pueden apreciar un incremento en el mercado. Por lo demás se tiene estabilidad, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando justamente con el general Vargas, el viceministro de lucha contra el contrabando, para tratar de limitar, ¿cierto?, este flagelo que tiene nuestra economía. Pero hay producción, porque si no hubiera producción, evidentemente aquí no habría medida de ningún tipo que valga la pena, porque ante la escasez evidentemente no hay pues límite para el incremento del precio. Pero en este caso tenemos producción, y es por eso que nuestro gobierno, nuestro presidente ha pensado en dar créditos baratos al sector productivo, eliminar los aranceles y los impuestos a la importación de bienes de capital para seguir expandiendo la producción, mejorando los rendimientos, ¿cierto? Hemos promocionado la sustitución de importaciones, estamos industrializando el país para justamente no depender de ningún producto importado, no tener insumos, que por ejemplo ahora la industria se queja, ¿no?, que mis insumos tengo que importarlos, por tanto es encarecido y tengo que traspasar eso al consumidor. No, es porque evidentemente no hemos hecho la tarea en su momento, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros vamos a instalar industrias de química básica en el país, ya aprobados y con recursos asegurados. ¿Esto qué va a hacer? Que tengamos insumos suficientes para, por ejemplo, producir lo que el hermano viceministro Silva dice, ¿no?, los detergentes. Aunque ya tenemos una industria Unilever en Cochabamba que produce de primer nivel los detergentes, pero evidentemente también importan sus insumos. Entonces, esa industria base para el desarrollo de nuestra industria general, ¿cierto?, se está instalando en el país. Por eso somos un gobierno de industrialización. Pero ante estos resultados, ante estos logros que tenemos, porque obviamente la oposición y algunos analistas serían, pues, y aplaudirían de pie y en palco que los precios se desboquen, ¿no? Pero eso no es así. A pesar de lo que pasa en la región, a pesar de un contexto internacional bastante complicado, ¿cierto?, nuestro país está ahí, ¿cierto?, con una estabilidad, y aunque la oposición crea, ¿no?, y aunque esos analistas, pseudoanalistas crean que van a instalar la idea de que estamos en una crisis, no lo van a lograr, porque la realidad se impone a la ficción. La realidad es que tenemos alimentos en el mercado y de que tenemos precios controlados, y eso va a continuar toda esta gestión. Muy bien, volvemos con el programa Dialogando con el Pueblo. Damos la bienvenida a Martín Moreira, analista economista. Martín, se dice que el modelo económico del Estado plurinacional de Bolivia y las políticas que el actual gobierno implementa reciben un fuerte respaldo en los bolivianos y es reconocido a nivel internacional por la estabilidad económica y por ser uno de los países con la más baja inflación de la región. ¿En qué medida, Martín, esos anuncios que hacen desde el Chapare de bloqueos de caminos podría afectar esta economía que está aún bien, que goza de buena salud? En primer lugar, muy buenas tardes, viceministros, buenas tardes, Ben. En primer lugar, creo que para contextualizar lo que acaban de exponer, creo que es interesante decir que la región ha subido un incremento según la FAO del 58% en el tema de alimentos, ¿no? Y es un dato muy interesante porque es el primer trimestre y tienes ese incremento en la región. ¿Y esto por qué? ¿A qué se debe? Es el traspaso del transporte. El transporte internacional de los contenedores ha subido de tal manera, llega a $700 millones. Entonces estamos hablando de que la crisis del Mar Rojo, la crisis del Canal de Panamá por el tema del niño, del fenómeno del niño, las dos guerras, la guerra en el este de Europa y la masacre de Israel a Palestina, ha provocado colapsos en las cadenas de suministro y en la logística, y esto no se lo ha subido directamente el incremento a los bienes bélicos, sino se lo ha traspasado a los alimentos. Y ahí vemos el incremento en la región, que es el 58%. Los que están absorbiendo el gasto militar y el gasto de inversión de los Estados Unidos y de otros estados hacia la guerra, lo está absorbiendo los alimentos. Y eso es muy problemático porque esto va creciendo y creciendo y creciendo. Por eso los alimentos elaborados que llegan de importación al país ya llegan con esta elevación automática.
Y eso es muy complicado. En el tema de insumos, es el mismo caso los insumos, porque el transporte al verse fracturado en la cadena de suministros ha crecido de un 700 millones de dólares, y esto ha fracturado y ha generado una mayor alza en el tema de insumos para diversos productos. Eso para contextualizar y decir que realmente tenemos un modelo económico que se basa en el mercado interno, este mercado interno que ha crecido 4.7% el 2023. Este mercado interno que en PIB nominal ha llegado a más de 1.200 millones de dólares, de 44.000 millones de dólares a 45.452 millones de dólares, un crecimiento de más de 1.200 millones de dólares. Es pese a los problemas internos bolivianos, 192 días de bloqueo, más de 2.000 millones de dólares en pérdida. Si de esos 2.000 millones de dólares, 1.000 millones o 700 millones de dólares hubieran entrado a las exportaciones subiendo volúmenes, hubiéramos tenido fácilmente un superávit comercial, no un déficit que estamos estando de 500 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental? Ya para ir cayendo a la pregunta, es esta tensión política. A la tensión política, los bloqueos para generar por apetitos personales provocan una desestabilidad en el comercio exterior, en el comercio interno. Ahora, para seguir bajando un poquito más, cuando nosotros empezamos a analizar el contexto del 2023 y qué resultados nos ha lanzado, también tenemos que ver que el bloqueo en el Parlamento ha jugado realmente muy fuerte en el crecimiento del país, porque la inversión que tenía que llegar de organismos internacionales para infraestructura y parte social no ha llegado, no ha entrado, y recién está entrando el 2024. Pero pese a eso hemos tenido un crecimiento muy interesante que tenemos. Ahora, cuando tú analizas a Moody's, y Moody's dice, ¿no? Por tensiones políticas y problemas entre el partido de gobierno, posiblemente Bolivia no pague la deuda y les rebajamos la calificación de CAA1 a CAA3. Pero es porque por la tensión política no se fijan los indicadores los hacen a un lado, no se fijan todo el contexto de crecimiento del país del 2023 y tampoco se fijan cómo el ratio de la deuda ha reducido gracias al crecimiento del PIB. Entonces, cuando ellos dicen eso, pero es muy claro el Banco Central ahí, ¿no? 40% de la deuda del servicio de deuda pagada del primer cuatrimestre con 580 millones de dólares. Cuando los opositores, los políticos dicen, no va a ir gasolina y ni diésel porque en Bolivia no hay dólares. El Banco Central de Bolivia dice, he cumplido con 760 millones de dólares pagándoles a los intermediarios el dinero para el diésel y gasolina. Cuando los opositores te dicen, no hay plata en los bancos, hemos generado 400 millones de dólares para las entidades de intermediación financiera. Entonces, ¿qué está pasando en el país? Lo que está pasando es un fuerte ataque especulativo que ha empezado a querer generar una contracción en la economía, pero que no lo ha podido hacer. ¿Por qué? Porque tienes una inflación de abril de 0,57%. Y tienes un acumulado del primer trimestre de 1.31%. ¿Eso qué quiere decir? Los primeros 4 meses, de 1.31%. ¿Esto qué quiere decir? Que tu economía basada en el mercado interno está pudiendo sortear los temas políticos. Pero la cuestión es, ¿hasta qué punto? O sea, ¿hasta qué punto puede llegar a sortearlos? Creo que el análisis tiene que ir por ese lado. Creo que los apetitos personales políticos que están empezando a generar, esto va a generar un malestar. Es como escucharlo a Tuto Quiroga, todo cínico, diciendo, no, he visto que en la página del Fondo Monetario Internacional no está el informe de Bolivia del sistema financiero, era en marzo. ¿Por qué no está? 3 razones. La primera, el Banco Central de Bolivia tenía que sacar su informe, y no lo podía sacar antes el Fondo Monetario Internacional, porque no tenía el informe completo. Por eso sigue en evaluación lo que dice el Ministerio de Economía. 2, nosotros con el Fondo Monetario Internacional no tenemos ninguna obligación porque no hay dependencia. Solo somos parte del ciclo fundador de este fondo. Y la última, el Fondo Monetario Internacional ha sido el que ha despojado los recursos naturales, ha generado todo lo que es el neoliberalismo y el desempleo. Con ese Fondo Monetario Internacional, lo que nos digan, no van a tomar en cuenta nuestros indicadores económicos, lo va a hacer lo mismo que Moody's o va a ser lo mismo que Fitch Rating. Entonces, ¿para qué valorar
algo que no. Si alguien quiere rendirle cuentas al Fondo Monetario Internacional, que sea Tuto Quiroga, pues que le vaya a decir, no, es que no saben cómo hacer, que le vaya a decir, porque nosotros tenemos indicadores económicos positivos de crecimiento, y si seguimos con estos desacuerdos políticos, tenemos que ver la forma, y yo creo que esta es una recomendación específicamente al Estado, que se tiene que reafirmar el tema político dentro del Estado, se tiene que agarrar y reafirmar la mirada política, trabajando desde lo económico para generar respuestas a estas incertidumbres políticas que nos están ocasionando estos apetitos político-partidarios. Creo que hay que trabajar en el tema político muy fuerte, porque escuchar a los comerciantes decir que no nos supervise la aduana, que la ley de ganancias ilícitas no se aplique nunca más en el país, eso para mí es sinvergüenzura. Todo el mundo aporta. Todos aportamos, yo soy emprendedor, aporto, pero ciertos grupos que te digan semejante barbaridad, yo creo que la gente tiene que reaccionar y tiene que ser clara con estos sectores, porque están instrumentalizando el tema del dólar, de la divisa, en un arma política contra la gestión económica. Y eso es lo difícil, la instrumentación política de condiciones económicas atentando contra la vida de las familias. Gracias, Martín. Viceministro Jorge, el gobierno, a través de la empresa de apoyo a la producción de alimentos, EMAPA, ha garantizado el abastecimiento de harina a los panificadores del país, razón que sin duda una vez más su despacho va a salir a los operativos, como ya lo está haciendo. Hemos podido observar eso, para evitar especulaciones y garantizar en este caso el precio del pan de batalla, que ha estado en boca de todos en estos últimos días, para que se garantice de la venta de 0,50 centavos con un peso de 65 gramos. Sí, Rubén, pero antes de entrar a ese tema, lo que menciona Martín es muy, muy interesante, porque habría que ahí hacer algunas puntualizaciones que no son todos los gremiales, ¿no? Son los dirigentes de gremiales que desinforman, que administran la información de acuerdo a sus intereses políticos que tienen. Te reitero, yo estaba reunido con los gremiales de la Garcilaso de la Vega y no conocen lo que era el Decreto Supremo 5143, no conocen las normas que están pidiendo que se derogue, que se abrogue ahora. Una dirigencia, no son todas, pero hay una dirigencia que han estado comprometidos con el golpe de Estado. Son la misma dirigencia de gremiales que salieron a pedir la renuncia de Evo Morales. Fueron los mismos que se agacharon con el gobierno de Áñez, ¿no? Es decir, si tú ves los actores que hoy están promoviendo esta arremetida política contra el gobierno, contra el pueblo boliviano, son los mismos del 2008, del 2009, son los mismos que se han movilizado para bajar el código del sistema penal, son los mismos que han estado apoyando el golpe de Estado del 2019, son los mismos que generan estos escenarios de convulsión. Y lógicamente su estatus de dirigente y la facultad que tienen para castigar a un comerciante, a un gremialista, que si no sales a la marcha, 2 días no sales a vender o vas a tener una multa de 200 bolivianos, lógicamente pues obliga a que estas personas salgan a marchar, porque el dirigente si no va a tomar represalias contra ellos. Entonces estamos frente a ese escenario estrictamente político, donde se está politizando, todo lo que puedan van a politizar, ¿no? Este es un año, te decía, preelectoral, donde van a meterle toda la carne al asador, porque al año es electoral y entonces se le están jugando todas, y no van a tener reparos, ¿no? De seguir a través de las redes, a través de los medios de comunicación, seguir mintiendo a la población boliviana para movilizarlos, para generar una inestabilidad emocional y una inestabilidad al gobierno. Van a seguir apostando, ¿no? Porque, te reitero, es gente inescrupulosa, es gente que vive del fracaso, es gente que vive del incentivo de recursos económicos que provienen de la delincuencia, ¿no? Porque no es casual, Rubén, que los que se han opuesto al decreto 5143
estén tan convencidos de su mentira, ¿no? Estén tan seguros de lo que dicen sin haber leído el decreto supremo. Es que ha costado mucho dinero para que haya esos voceros que defiendan intereses de avasalladores, de loteadores, de extorsionadores, de falsificadores. Una delincuencia, una mafia organizada que ha tenido en diputados, en senadores y en dirigentes de algunos sectores sociales a sus principales voceros. Y esos no actúan gratis, esos actúan poniendo, como quien dice, ¿no? Entonces, seguiremos en ese escenario. Están apostando ahora a otro escenario de conflictividad y ahí solamente la información que podamos bajar a la población nos va a poder hacer fuertes para enfrentar esta arremetida política que la estamos viviendo. El tema del pan es parte de esa estrategia, ¿no? Han hecho correr el rumor de que va a costar 80 centavos cuando no existe ninguna razón técnica para aquello. Pero ya la gente cree que va a subir 80 centavos el pan. Está eso en la mente de la población. Entonces especulan con la información para generar una reacción adversa en la población. Entonces, hoy, ¿qué dice la gente en las calles? Dice que va a subir a 80 centavos el pan. O sea, él dice... es bien fácil de posicionar en un sector de la población que lógicamente pues por la utilización de tiempo que tienen, porque hay gente que trabaja 12, 14 horas y no tiene pues el tiempo para leer un decreto supremo. Entonces esa falta de acceso a esa información es fácilmente presa de estos dirigentes que posesionan el dice, ¿no? En ese sentido, yo te agradezco que nos hayas invitado, especialmente a Grover, que es el viceministro o la cartera de Estado que maneja estos temas. Ellos permanentemente están reunidos con la Confederación de Panificadores Artesanos de Bolivia. En lo que corresponde a nosotros, estamos realizando los controles respectivos para poder controlar el peso del pan. Hemos hecho controles con Inmetro estos días y hemos podido verificar de que el pan de batalla, la marraqueta, no solamente pesa 60 gramos, sino está con 74, 80, 82 gramos. Y esto lo hemos hecho sorpresivamente, aleatoriamente, en San Pedro, en la Figueroa y Santa Cruz, nos hemos ido a Villa Fátima, hemos estado en diferentes lugares donde se ha podido evidenciar que el peso del pan de batalla, la marraqueta, está por encima de los 70 gramos. No, ni siquiera son los 60 gramos que establece el convenio, sino 70, 75, 80, 84 gramos. Por una parte. Por otra parte, también se ha podido apreciar bastante abastecimiento de pan, es decir, no hay escasez del pan de batalla, y las caseras piden que vayan a comprar el pancito que está a buen peso y al precio que se ha acordado. Y este convenio, seguramente lo corroborará Grover, tiene una duración para la gestión 2024. Es decir, que durante este año está garantizada el peso y el precio del pan de batalla, porque como gobierno estamos cumpliendo con la entrega de la harina subvencionada y también mantener el combustible subvencionado, ¿no? Que es parte también de la estructura de costos que tiene el sector. Perfecto. Me dio pie ya a vice Grover para que usted me pueda responder a propósito de ese acuerdo, de ese convenio que se ha suscrito, porque no existe razón, le escuché decir a usted en los medios de comunicación, de que el precio del pan de batalla pueda subir, porque el gobierno y los panificadores, como lo dijo el viceministro Silva, pues hay un compromiso, se ha firmado un compromiso para garantizar la provisión de harina a precio justo con los panificadores y también la venta del pan de batalla a 0,50 centavos. ¿Nos puede ampliar más sobre ese particular, por favor? Claro que sí, Rubén. Gracias por justamente realizar esta consulta. Este es un muy buen ejemplo del trabajo que realiza nuestro gobierno, ¿cierto?, en la mirada productiva. Esto no solamente acaba cuando nosotros le entregamos la harina al sector panificador a un precio subvencionado. El trabajo inicia cuando como gobierno establecemos una política de apoyo al campo. Nosotros como gobierno, por decisión de nuestro hermano presidente, antes de que inicie la siembra, señalizamos al mercado y decimos el gobierno va a comprar trigo a este precio. Y ese precio por lo general es mucho más alto
del precio del mercado abierto, porque evidentemente lo que queremos es fomentar la producción de este cereal que siempre ha sido deficitario en el país. Entonces, contra esa señal, ¿cierto? Y además damos la certeza plena de compra de toda la producción por parte de la estatal EMAPA. Yo quiero que sepan, hermanos, ¿cierto?, que EMAPA, en esta tónica, beneficia y trabaja con 5.729 productores rurales, ¿no? Y realizamos compras de los cereales de trigo, maíz y arroz por 1.200 millones de bolivianos, apoyando en esta tónica de pagar más de lo que el mercado paga. ¿Qué pasaba antes? Y por eso es que tenemos hasta ahora el rezago de ser deficitarios en la producción de trigo. A nadie le importaba, pues, evidentemente. Si podíamos tener harinas regaladas de la USAID y matar al sector productivo, bienvenido, ¿no ve? No había patriotismo de decir, no podemos depender de las donaciones. Entonces, ¿qué pasaba? Que evidentemente el productor, ¿cierto?, estaba al vaivén del mercado. Sembraban, el precio se caía a nivel internacional y aquí obviamente se repercutía ello y de pronto tenían un precio por debajo del costo que no podían recuperar nada y no era un incentivo para seguir produciendo. Esa tónica la hemos cambiado por nuestro modelo, ¿cierto? Apoyamos de forma directa en la producción de trigo. Este año vamos a acopiar más de 150.000 toneladas de trigo, ¿cierto? Ese trigo EMAPA lo compra en su integridad, lo transforma a través de los molinos propios y a través de los molinos que subcontrata, y hay un apunte importante. Dentro de un mes estamos inaugurando la planta más moderna de molienda de harina que está aquí en Viacha, ¿cierto? Va a ser la más grande y la más moderna para tener nuestra propia industria de molienda, donde no solamente vamos a producir harina, sino también fideos, ¿cierto? Entonces molemos el trigo, tenemos la harina y lo que hacemos ya es entregar justamente a los panificadores para la producción de pan de batalla a un precio evidentemente subvencionado. Yo quiero que sepan que estamos actualmente entregando harina subvencionada a 1.995 hermanos panaderos a nivel nacional. ¿Y a qué precio, por ejemplo? Ahorita la harina subvencionada aquí en el eje, en La Paz y en Cochabamba, estamos entregando a 136 bolivianos el quintal, a 128, a 123 bolivianos, mejor dicho, en el Sucre, en Oruro y en Potosí, ¿no? Cuando el mercado abierto está por los 2.40 el quintal, ¿cierto? Evidentemente eso es un apoyo. ¿Para qué? ¿Para qué le damos esta harina subvencionada al hermano panificador? Para justamente no presionar la estructura de costos de elaboración del pan de batalla. Tienen que saber que la harina es el componente principal evidentemente del pan. Tiene su incidencia en el costo del pan, aproximadamente el 65%, ¿cierto? Y ese 65% está siendo apoyado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural a través de MAPA, por mandato de nuestro presidente, ¿cierto? De esa manera de no presionar la estructura de costos y obviamente reducir el margen de ganancia del panadero, porque ellos también, por el trabajo que realizan, tienen derecho a un ingreso digno, ¿cierto? En esta tónica nosotros el año pasado hemos entregado 2.120.000 quintales, ¿no? Y este año vamos a entregar 2.420.000 quintales de harina al sector panificador, que está plenamente garantizada esa harina para que el panificador no tenga, ¿cierto?, la excusa de decir no tengo materia prima para elaborar el pan de batalla, ¿no? Contra esa entrega, los hermanos panificadores se comprometen a no elevar el precio del pan, ¿cierto? A mantener en 50 centavos en Cochabamba, el Alto, La Paz y en el Beni, ¿cierto? Y en Oruro y Chuquisaca a 40 centavos el precio de la unidad de pan. Ese es el compromiso y además atado, como decía el viceministro Silva, a un peso, porque evidentemente el costo está asociado de forma directa pues al peso del pan. Y como lo mencionaba también el viceministro Silva, ¿no? Y no es solamente en esta oportunidad, nosotros de manera recurrente monitoreamos el precio del pan en estas ciudades, está evidentemente en la ciudad de La Paz alrededor de 78 gramos en promedio. Es decir, que el hermano panadero, ¿cierto?, lo que está haciendo es comprometerse también con su pueblo a no elevar el peso del pan y darnos un peso del pan por encima de lo mínimo requerido. Este convenio, este acuerdo se firma cada año. ¿Por qué? Porque evidentemente cada fin de año nosotros nos reunimos y evaluamos la coyuntura de los precios de los principales insumos de la elaboración del pan de batalla. Y contra ello se suscribe un acuerdo que por lo general es en el mes de enero y que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de cada año. Entonces, este fin de año vamos a volvernos a sentar, vamos a volver a evaluar la coyuntura de precios y vamos a definir un nuevo acuerdo para el siguiente año, que es lo que se hace de forma regular. Pero eso no es todo, Rubén, ¿no? Nosotros, atendiendo siempre el requerimiento del sector panificador, por ejemplo, este año y el año pasado también lo hicimos, ¿cierto? Hemos logrado un acuerdo con los ingenios del país, todos los ingenios productores de azúcar, para otorgarles azúcar a un precio también competitivo a los hermanos panificadores, por debajo del precio de mercado.
de forma tal de mantener controlado plenamente la estructura de costos. El azúcar representa entre el 3 y el 5% del costo de elaboración del pan de batalla. Entonces estamos hablando que un 70% en materiales directos está plenamente cubierto por las medidas que toma nuestro gobierno, ¿cierto? Y si eso le añadimos el combustible, ya sea el gas natural o el GLP o la gasolina para transportar, estamos básicamente asegurando que el 91% de la estructura de costos está completamente controlado. Y cuando vienen algunas voces y dicen, lo que pasa es que no hay dólares y los insumos han subido. ¿Qué insumos? Si todo es nacional, ¿cierto? El trigo evidentemente lo importamos, pero es a través de los mecanismos que tiene el Estado y obviamente la política de promoción de la producción en el campo sobre el tema del trigo. Y estamos hablando, por ejemplo, dicen, pero la levadura ha subido. La levadura es el 0,59% del costo de un pan. Y además la levadura se produce localmente, ni siquiera se importa. Entonces, las falacias que alguna gente dice, ¿no? Y que se prestan para justamente aunar esfuerzos y tratar de desestabilizar nuestro gobierno, sino caen en saco roto porque no hay una verdad material que lo sustente. Lo cierto es de que razones estructurales para que el precio del pan suba no existen. Y así no solamente lo ratificamos nosotros, sino también los principales directivos, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, ha salido el señor Rubén Ríos, presidente de la Confederación Nacional de Planificadores Artesanos de Bolivia, ¿cierto? Quien ha ratificado este extremo y ha señalado y ha dado certeza a la población de que el pan no va a subir. Pero evidentemente nunca faltan estos títeres de la derecha, ¿cierto? Oportunistas políticos que además, ¿no? quieren buscar palestra para mostrarse en su sector y salieron a decir que van a incrementar el precio y todavía 80 centavos, sin ninguna razón, sin ningún dato que lo sustente, ¿no? Afortunadamente esto se ha controlado ya, la gente ya entiende de que esto no va a subir, ¿no? Y obviamente nosotros estamos tomando las medidas que el caso aconseje porque esta gente no puede hablar y esbozar o señalar estos argumentos tan alegremente y alarmar a la población, ¿no? Y tratar de denostar una política que, como te muestro, es estructural, viene desde el campo hasta la elaboración y transformación de la harina en trigo y su entrega al panificador, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo y una vez más aprovechar tus micrófonos para justamente señalar de que el precio del pan este año no se va a incrementar. Martín, hay indicadores internacionales que han mostrado que no hay crisis económica en Bolivia, como dicen voces de la oposición. Y muestra de ello es que, de acuerdo a un informe del Banco Central de Bolivia, la deuda pública externa del país está en su nivel más bajo de los últimos años, lo que significa, se dice, que el Estado plurinacional de Bolivia es solvente. ¿Esa es la lectura que tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que decir que Luis Arce ha recibido una deuda al 33% sobre el PIB. Estamos hablando del 2021. El 2022 se ha bajado a 29.6%. Ahora la deuda externa por el crecimiento del PIB del 2023, de estos más de 1.200 millones de dólares, este 3.1% de crecimiento que hemos tenido, hemos llegado a 26.9% de la deuda. Entonces queremos decir que el ratio de la deuda ha reducido un 6% aproximadamente, y esto es un logro. ¿Por qué? El país, pese que ha adquirido préstamos internacionales, yo no les llamo préstamos, les llamo inversiones, para generar infraestructura y generar bienestar, a fortificar y apalancar el aparato productivo, ha generado bienestar con estas inversiones, ha logrado reducir con el crecimiento de su Producto Interno Bruto. Y eso es un logro, pese a la coyuntura política, es un logro muy fuerte del Estado, y es un logro muy fuerte de las políticas y el modelo económico estable. Este logro contradice a todos los informes internacionales, de todos los organismos internacionales que califican a Bolivia. ¿Por qué? Porque estás logrando, reducir tu deuda externa con crecimiento y productividad. 2, estás generando productividad no dependiendo de un solo gobierno, de un solo producto. Caso concreto, el 2014 con el gas, 6.000 millones de dólares que solo producía el gas, que era el crecimiento. Ahora, nosotros, por ejemplo, en el 2014 hemos llegado a 13.600 millones de dólares. El 2022 hemos llegado a 13.644 millones de dólares. Hemos crecido más que el pico más alto del gas en Bolivia, que en la época donde han dicho todos los opositores, dicen, no, esa es la época de oro. En esta época hemos crecido más, pero con mayor diversificación de productos y la entrada transversal de la manufactura como un eje central.
El 2023 la manufactura ha estado al 54% de participación. ¿Eso qué significa? Que aparte de generar productividad, nuevas matrices productivas, nuevas matrices exportadoras, hemos logrado dar valor agregado a la materia prima con la participación activa de la sustitución de importaciones, de la industrialización y de esta mirada de construcción de reconstruir nuestro mercado interno. Desde construir por dentro nuestro mercado interno, generando valor agregado a la materia prima, dejando de ser privatizadores a empezar a manejar productos ya elaborados finales con mayor costo en el mercado. Por ejemplo, hay un punto muy interesante del logro del Estado que a mí me parece que hay que resaltarlo, es cómo ha mantenido los precios, por ejemplo, de la carne, por ejemplo, del aceite, de la harina. Son logros. Por ejemplo, de la carne, el Estado subvenciona a todo el sistema molendero de la soya. Harina de soya, aceite crudo, torta de soya, harina de soya y la cascarilla. Esta subvención ellos tienen que vender con un precio especial a los pecuarios. Eso es un logro. ¿Por qué? Porque el Estado logra subvencionar con gasolina y les da las alternativas y el apalancamiento necesario para que ellos produzcan, y de este universo de 100%, un 20% entra al mercado interno. Y ese 20% no entra al precio de Chicago, de Rosario, entra al precio que le dice el Estado. Y eso también tiene que saber la gente, que el Estado vela el consumo de carne, que es necesario para todas las familias. Desde las gallinas, desde la parte avícola hasta la parte de las reses. El clúster pecuario ha crecido tanto gracias al apalancamiento del Estado y gracias a los mercados que ha conseguido el Estado. $200 millones el 2023. Esos son logros, un crecimiento del 164%. Estamos diciendo que el Estado no solo es nosotros estamos implementando industrias públicas, no, apalanca decididamente al sector privado. Este sector privado que no está cumpliendo los 8 puntos que debería haber cumplido trayendo los dólares al país, ¿no ves? Eso. Y ahí vemos que el crecimiento del Estado genera productividad, genera mayores clústeres productivos. Ahora con la industrialización, ahora con la sustitución de importaciones, ya los 5 módulos del Mutún que se entregan en septiembre y un módulo creo que es en diciembre, y un módulo es en diciembre, el último módulo, también el biodiesel, este APP rudimentario, este acuerdo público-privado rudimentario como el del etanol, que genera materia prima, producción de biodiesel, ¡pum!, aceite crudo, producción de biodiesel. Este acuerdo rudimentario, estas APPs que está empezando a practicar el Estado, han sido exitosas. El etanol es un éxito. Este proyecto del etanol es un éxito. $244 millones este año va a reducir la subvención. El biodiesel, proyección $400 millones. Sin contar lo que va a generar entre glicerinas y otros compuestos. Entonces creo que tenemos un Estado que está pensando no solo en pasar el año, sino lo que dice el ministro Montenegro, que es muy interesante. Después de toda la implementación de la industrialización en el 2025, un crecimiento arriba del 5%. Pero después, ¿qué viene? Y eso hay que preguntarnos. Vamos a necesitar mayor infraestructura, mayor capacidad de redes logísticas, mayores soluciones, a pensar en hubs logísticos en Puerto Suárez, para que tengamos una entrada directamente a Puerto Buch. Pensar en la distribución de lo que ha generado la industrialización, y creo que ese es el segundo reto de este proceso que estamos viviendo. No simplemente la implementación de la industria, sino pensar en la logística de la distribución, desde última milla hasta exportación. Y creo que eso es el segundo paso de esto. Y creo que de esa forma se tiene que orientar la política. Esta política visión a futuro que tiene el Estado. Porque estamos cambiando toda una matriz productiva de un país que era dependiente de las materias primas, de la mentira que el neoliberalismo nos ha dicho con la capitalización. Un dato así que quisiera que sepan, por ejemplo, el 2005, la última medición de TFS en el gobierno de de Carlos Mesa, era 24.6 TFS tenía Bolivia. Teníamos muchísimo gas, 24, increíble. Y el 2006 se ha hecho una nueva medición en el gobierno de Morales. ¿Sabes cuánto teníamos? 12. Nos han inflado el número por la mitad, más de la mitad. Nos han inflado el número y nos han dicho que teníamos más de lo que teníamos, pero realmente teníamos 12.
O sea, a ese grado no han querido reconocer el fracaso del capitalismo, de ese despojo de las materias primas. Entonces creo que estamos hablando de que tenemos que tener esta mirada en positivo hacia futuro, de que esta industrialización nos genera nuevos retos desde logística, distribución, y empezar a implementar y pensar ya no en puertos secos, sino en hubs de distribución logística, que creo que ese es el segundo paso después de la industrialización. Perfecto, Martín. Viceministro Silva, estamos ingresando a la recta final del programa Dialogando con el Pueblo. ¿Cuál es el comportamiento ahora de los precios ya al margen del pan? A nivel general, usted ha estado visitando diferentes puntos del territorio nacional, sosteniendo reuniones, hablando, hace rato decía, con gremialistas, productores, y claro, tiene una visión más clara y además más real sobre los precios en todo el territorio nacional. A ver, lo que podemos apreciar en los diferentes mercados es una falta de información, ¿no? Que es lo que nos reclama los usuarios, los consumidores. Por ejemplo, ellos mencionan que no conocen a veces el contenido de las normas y se dejan sorprender, se dejan llevar porque está subiendo un producto y hay un contagio casi automático. Se quejan también de los comerciantes mayoristas que están privilegiando llevar producción nacional ahora hacia mercados extranjeros, y ahí hay que tomar algunos elementos, ¿no?, que nos parece importante. Por ejemplo, el salario mínimo en Perú está en $277, ¿no?, frente a los 2.500 es ahora nuestro salario mínimo acá. $377. O sea, el salario mínimo en Bolivia es mucho más alto que el salario mínimo en Perú. $277 en el Perú, y la vida es pues mucho más alta en el Perú, ¿no? Entonces, un almuerzo acá puedes conseguir en 15 bolivianos, en 12, en 10. En Desaguadero peruano, ese nivel de almuerzo de 15 bolivianos que consigues en el lado boliviano está en 30, 35 bolivianos al cambio. Esa es la diferencia que existe en el poder adquisitivo, ¿no? Aquí se quejan los opositores indicando que el poder adquisitivo se ha perdido y quieren armar toda una revolución sobre ese tema, y no tienen una lectura integral de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Bolivia está muy por encima de varios países con el poder adquisitivo. Una cosa es que puedas comprar aquí con 100 bolivianos muchos productos, y con esos 100 bolivianos anda a Chile, anda a Argentina, anda al Perú, no te va a alcanzar casi para nada. Esa es la diferencia que existe entre el poder adquisitivo del sol, del real, del peso argentino, del peso chileno con el peso boliviano. Entonces, estos temas creo que va a ser necesario seguir profundizando con las bases de las organizaciones sociales para no dejarnos sorprender por ese esfuerzo que está haciendo la oposición, que dice, no, este gobierno está ciego, no quiere mirar que hay crisis, que los productos se han incrementado en los precios, no quieren reconocer, o sea, nos quieren hacer reconocer a la fuerza, o nos quieren hacer ver a la fuerza que hay una crisis, que hay incremento de precios desmedido y que esto se va a la bancarrota, ¿no? La crisis, que es lo que apuesta la oposición, lamentablemente. Entonces, va a ser tiempos seguramente en los cuales tenemos que profundizar más nuestro modelo, tenemos que profundizar más con los sectores, con las bases principalmente, lo que estamos haciendo como país para mantener esa regularidad que se siente en los mercados, ¿no? Los mercados es pues muy diferente a lo que se escucha en los medios, ¿no? Hay que ir a conversar con el comerciante, con el consumidor en los mercados populares, y ahí vas a ver otra realidad, ¿no? Una realidad que se desvirtúa en los medios de comunicación, donde todo se dimensiona en un
500% más de lo que es la realidad, ¿no? Porque ahí lamentablemente no hay honestidad ni ética en los políticos, y lo que nos sorprende es que algunos medios de comunicación se prestan a ese juego, ¿no? De desinformar a la población, porque en vez de invitar a los verdaderos actores, invitan a políticos, ¿no? Y lógicamente el político pues tiene un interés político y nunca va a decir la verdad, nunca va a decir la realidad, porque tiene una mirada diferente a lo que es la realidad. Entonces hay que trabajar, y yo creo que bastante, Rubén, en el tema comunicacional, que eso siento que nos está haciendo falta, para conectarnos nuevamente con nuestra población, identificar los problemas que se tienen y poderlos atender, ¿no? Porque esta falta de comunicación con la población siento que está generando un espacio que está siendo copado por las redes sociales y por algunos actores políticos. Esta mañana conversaba con los comerciantes y le decía, ¿dónde se ha enterado de que el decreto supremo 5143 le va a quitar una casa si usted tiene dos? ¿O dónde dice que va a investigar de dónde ha sacado el dinero para comprarse su casa? Y si no, el gobierno le va a quitar. No, he visto en el TikTok, dice. Entonces, ahí te dan la señal de que nos falta comunicar a la población sobre lo que estamos haciendo como país, sobre lo que va a significar la industrialización. Lo que dice Grover, por ejemplo, es muy importante, y nos está hablando de una planta. Son 170 plantas industriales, y lo que no hemos podido hacer todavía es conectarnos con la población para decirles en qué consiste este proceso de industrialización, cuáles van a ser los resultados que vamos a obtener como país y cómo estamos en materia en materia económica. Es importante que la población conozca, ¿no? Cuál es la realidad por la que está atravesando nuestro país como tal, y no dejarse llevar o no tener al TikTok como el medio informativo que está desinformando a la población. Entonces, la misma gente hoy me decía, no es como han dicho en la tele, o sea, ha subido, pero no es como están diciendo. Y por eso yo fui con los medios y ahí hablaban y decían, por eso queremos que venga la prensa aquí, que nos entreviste a nosotros, porque no es cierto, ha subido sí un boliviano, 2 bolivianos, pero no es como ellos mencionan que ha subido 30, 40, 50%. Lo máximo que ha subido es en los productos mexicanos por el transporte y todo eso. Sí, ha subido 3 bolivianos en algunos productos, pero brasileros, peruanos, chilenos ha subido 1, 2 bolivianos, ¿no? Y eso te refleja de que es otra realidad la que se encuentra cuando tú estás conectado con la población. Entonces, si nos dejamos llevar solamente por las redes, por el TikTok, el WhatsApp, el Face y algunos medios de comunicación en los cuales participan puro políticos, ¿no? Entonces te pintan pues un país en desastre, una economía en desastre, y lógicamente eso genera un sentido común en la población de que estamos mal. Pero tú bajas abajo, conversas con la gente, con los actores, y la realidad es otra. Y esa realidad diferente es la que tenemos que mostrar, porque esa es la realidad verdadera. La otra es una realidad ficticia, la estamos viendo todos los días en la televisión, escuchando en la radio y viendo en el celular. Esa es una realidad ficticia, armada, intencionada, que tiene un objetivo que es estrictamente político. Perfecto, viceministro Grover. El gobierno va a continuar entregando la harina a precio justo, subvencionado los panificadores, pero entiendo también, a propósito de lo que manifestaba de los insumos, entiendo que también entregan azúcar, ¿verdad? Así es, como lo señalaba, es decir, nosotros evaluamos constantemente la hoja de costos de elaboración del plan de batalla,
Entendemos el trabajo que denota también este oficio a los hermanos panificadores. No olvidemos que ellos trabajan mientras los demás dormimos, ¿cierto? Es un trabajo muy esforzado. Tampoco queremos afectar sus niveles de utilidad, o sea, tienen también derecho a una utilidad razonable, y por eso es que evaluamos la estructura de costos de forma tal de ver qué insumos están incidiendo de forma tal de que amenacen con incrementar sustancialmente los de costos. Y en esa tónica, a través de un acuerdo importante que tenemos con los ingenios azucareros del país, le estamos dando azúcar a razón de 8,000 quintales por mes al sector panificador, ¿cierto? Para que no tengan una presión sobre este insumo, y obviamente en la estructura de costos del pan al final del día, ¿cierto? Y una nota importante, creo que tenemos que todos sentirnos orgullosos, mis hermanos. El día de ayer se ha dado a conocer que nuestra marraqueta está entre los 3 panes más sabrosos del mundo, y no lo decimos nosotros, lo dice el Taste Atlas, ¿no? Que es como el Google Maps de los alimentos, que testea panes a nivel mundial, ¿no? La gente tiene que saber que, por ejemplo, el pan Bono de Colombia es el más rico según este indicador, le sigue un pan brasilero, nuestra marraqueta está en tercer lugar, y luego están los panes de Ucrania, incluso le ganamos a los Beagles de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas cosas, ¿no? Que nos llaman la atención es sumamente importante, porque también hay que relevar, hay que valorar el trabajo de los panificadores. Yo quiero saludar a la dirigencia responsable que trabaja con nosotros, ¿cierto? De forma tal de que podamos instrumentar las políticas de gobierno que tenemos en cuanto a la producción, el de la subvención, para que finalmente el ama de casa, el ciudadano de todos los días, tenga un pan a un precio estable todo un año. Perfecto. Martín, ya en la recta final. De acuerdo, apoyándome nuevamente en esa encuesta de la CELAC, que es un prestigioso organismo internacional, el 59% de los bolivianos apoya que el Estado tenga el control de sus recursos y patrimonio, y un 65% avala la política de los bonos y la justicia social, mostrando que el modelo económico que se administra e impulsa el presidente Arce Catacora tiene un amplio consenso de aprobación. Entonces, eso significa, Martín, que el modelo económico, social, comunitario, productivo continúa vigente, porque habían dicho que ya pasó su ciclo. En primer lugar, para complementar un poco lo que dijo el viceministro Silva, en la región, por ejemplo, el que tiene un mayor poder adquisitivo es Uruguay, con $579, y Bolivia está por el puesto 5, que es $377. Bolivia tiene 1.31 de inflación en el acumulado en los primeros 4 meses. Uruguay en abril ha llegado a 4.7% de inflación. Estamos diciendo, te pagarán más, pero gastas el doble o el triple para alimentarte, para vestirte. Tus servicios no los paga el Estado, no los subvenciona el Estado. En Bolivia los servicios, gas, energía eléctrica, agua, transporte, son subvencionados por el Estado. Incluso la carne, como hacías referencia, es una subvención. La harina. Por ejemplo, en los gobiernos neoliberales, ¿por qué no sembraba trigo? Porque el trigo era una cosecha de descanso de la soya. Y eso ha pasado también, decían, con la implementación de políticas mucho más agresivas para la soberanía alimentaria, se ha dejado de sembrar el trigo como un cultivo de descanso, igualado al sorgo. O sea, era ese nivel. O sea, estamos hablando de que realmente hay políticas que incentivan y protegen el poder adquisitivo de los bolivianos, y creo que hay que ser cautivos en ese tema y explicar a la gente. Claro, yo apoyo lo que dice el gobierno, tiene que tener esa mirada política y esa mirada comunicacional de llegar y ser incisivos y mostrar estas cosas, estos productos. Yo escuchaba quejarse al clúster soyero, decir, el año pasado hemos subvencionado casi $29 millones. Claro, la subvención es fuerte, pero ellos reciben 4 veces más con la subvención de hidrocarburos, porque las de inversión es el doble. O sea, se quejan de lo que han bajado un poco su precio, pero no ven todos los beneficios que tienen. Si el Estado se dedicaría a cobrar a los aranceles en bienes de capital, por lo menos tendríamos $800 millones en el Banco Central de Bolivia. O sea, son cosas que la gente tiene que saber y se le tiene que decir todos los días. Como ellos nos machacan la idea de la crisis, nosotros tenemos que decir todos los días todos los beneficios que da el Estado. Ahora sobre el tema de la CELAC, perdón, ¿me repites? Claro que sí. Bueno, te decía, de acuerdo a esa encuesta de la CELAC,
el 59% de los bolivianos apoya que el Estado tenga un control de sus recursos y patrimonio, y el 65% avala la política de bonos y justicia. La pregunta era, ¿eso significa que un modelo económico, social, comunitario, productivo continúa vigente? Pues claro que sí. Mira, cuando tú tienes una empresa pública, una industria pública, en primer lugar hay beneficios de que tú bajas los costos en la sustitución de importaciones. Cuando esta industria pública empieza a generar divisas, ese dinero no va a tener un intermediario. Esas divisas entran directito a nuestro Banco Central de Bolivia. Entonces, ¿y quién es el beneficiado? El boliviano, que va a tener infraestructura, salud, educación, subvención, bonos, va a haber crecimiento, empleo. O sea, tenemos que decir que una política de cambio de matriz estructural, de que el Estado empiece a ocupar lugares importantes en la cadena de producción, es necesario para el crecimiento. Porque el lugar, por ejemplo, las inversiones en alimentos en el país nunca lo hubieran hecho los privados. Nunca lo hubieran hecho. El Estado sí lo está haciendo, y de ahí van a salir sustitución de importaciones, y estas comunidades que estaban olvidadas produciendo van a empezar a generar movimiento económico. Y este movimiento económico va a generar que la gente no migre a las ciudades, y al contrario, fortifiquen y hagan crecer sus regiones. Y creo que es eso. Y creo que el boliviano entiende eso. El que entiende que estamos en un estado de crecimiento, en un estado de cambio de matriz. Estamos siendo soberanos y rescatando lo que hace tiempo nos habían despojado, que eran nuestros recursos naturales. A ver, comprender, por ejemplo, un YLB, que va a tener 500 millones de bolivianos este año de producción. Si este YLB trabajaría una responsabilidad social empresarial con cosecha de agua, ubícate en la incidencia en esa región, con una responsabilidad social empresarial, y que aparte de esa cosecha de agua produzcan carpas, naves de producción de alimentos en regiones donde no se producían. O sea, hay que pensar en la integralidad del aparato productivo y de lo que sí se puede hacer como potencialidad. Y creo que eso sabe el boliviano, por eso aprueba el gobierno de Luis Arce, por eso sabe que este modelo económico no tiene que quebrarse. Y estos malos políticos, estos actores, como decían bien los invitados aquí, que tratan de romper la gestión económica a toda costa, diciendo, Moody's nos ha dicho tanto, que nos ha dicho que nos hace bajado, y todo el mundo hace un escándalo, pero nadie dice nada de la subvención que logra el Estado para la carne. Nadie dice nada de congelamiento del aceite por no sé cuántos, casi que son 12, 13, 14 años. Porque el aceite está anexado al barril del petróleo. Entonces, cuando sube el petróleo, tendría que subir nuestro aceite de comer, pero no ha subido. Se ha quedado quieto. Ahora, la planta que va a producir Yapacaní, ¿no? Que va a producir aceite es refinado para los bolivianos. Ninguna planta nacional boliviana produce aceites refinados, solo producimos aceite crudo. Y son privados. El Estado está ingresando con el aceite refinado para que bajen los precios. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es un Estado que busca el bienestar. Pero mira, la teoría del bienestar ha sido el 60, 70. En Bolivia sí está llegando con la mano de la industrialización. Ubícate cuánto nos han robado con discursos de que nos van a generar tecnología, nos van a generar empleo, nos van a dar mayores impuestos. En la época del gas, del 92 al 2002, se han llevado 113 mil millones de dólares y nos han dejado 273 millones de dólares en impuestos, menos del 3%. Estamos hablando de que estamos recuperando y estamos generando. Por eso yo decía que hay que tener la visión más adelante. Empezar a pensar en infraestructura para estas industrias y empezar a generar este movimiento, y eso lo sabe el boliviano. Sabe que estamos en un momento de bienestar, sabe que tenemos un movimiento de mirada en positivo y que tenemos la esperanza de que vamos a crecer sin depender de una sola materia prima, sino vamos a depender de todas, pero con valor agregado y con la entrada de la manufactura generando empleos. Perfecto, Martín, muy gentil, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a Jorge Silva Trujillo, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor. Espero pronunciar bien ahora, Grover Lacoa, viceministro de Comercio y Logística Interna del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Productiva.
Amigos oyentes, ustedes han sido muy gentiles en habernos proporcionado su atención hasta estos momentos. Gracias por todo. Nos despedimos hasta el próximo fin de semana. Un abrazo. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.